queridos niños, bienvenidos al área de ciencia y tecnología. Reciban el saludo de las Miss del cuarto grado. Hoy nos encontramos en un área verde, un área que nos pone en contacto con la naturaleza, nuestro jardín. Les voy a mostrar el mapa del Perú, con sus 3 regiones naturales: costa, sierra y selva. Y por supuesto el Océano Pacífico. Si nos ubicamos en una de las regiones que nos corresponde a nosotros, ¿será cuál? Por supuesto, la costa del Perú. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué recursos naturales encontramos aquí? Todo tipo de animales, aves, reptiles, peces del mar y de los ríos. Tenemos plantas originarias de cada departamento, reconocidas a nivel mundial, como el eucalipto, el algarrobo, el sauce y muchas aves maravillosas del mundo de los animales. Pregunto entonces, ¿de qué se alimentarán estos animales? Tanto aves, peces, reptiles, mamíferos, todo tipo de ganado de nuestra zona de la región costa. Por supuesto, de los alimentos de las plantas que abundan en la costa, ¿no es así? No podríamos traer un pasto de la sierra para que se alimente el ganado vacuno, por decir, aquí en la costa. Ni también llevar una planta, una hierba que puedan comer los animales de la sierra. Todo se debe a sus características propias de cada región. Los animales y las plantas son propias de cada región. Diremos entonces que la supervivencia de las plantas, de los animales, se debe ¿a qué? Se debe, por supuesto, a su alimentación. Se debe al suelo donde habitan, donde se desarrollan, ¿verdad? Antes de pasar a desarrollar los procesos de nuestra sesión, quiero hacerte recordar que también tenemos normas que debemos aplicar durante nuestro proceso de aprendizaje, tanto en el hogar como cuando están en su video. Hay que mantener los espacios saludables en cuanto a limpieza y orden. Tener que desarrollar las actividades a tiempo y con mucha responsabilidad, queridos estudiantes. Ahora les contaré una linda historia titulada El jardín de Pablo Pedro Sacristán. Y la historia cuenta que había una vez un rey que tenía un gran palacio cuyos jardines eran realmente maravillosos. Ahí vivían miles de animales de cientos de especies distintas, de gran variedad y colorido, que convertían aquel lugar en una especie de paraíso de que todos disfrutaban. Había una cosa que disgustaba al rey, que en el centro del jardín había un enorme árbol un poco viejo y seco. Así que, tanto así, que envió a sus vasallos a que talaran, cortaran ese árbol y lo convirtieran en una pileta, una hermosa pileta. Un tiempo después, un príncipe visitó al rey. Al saber que existía esa majestuosidad de tan hermoso, inmenso jardín que existía en ese reinado. Así que llegó al palacio y empezó a observar el jardín. Y se dio cuenta que no era lo que le habían contado. Algo estaba pasando. Así que se acercó al rey y susurrando le dijo: Señor, Señor,
Y las aves y las plantas que decían que había en este reinado, en este hermoso jardín, ¿dónde están? Diciéndole, esto es un engaño, señor rey. Yo había venido por mirar, observar tanta belleza que me habían pintado. Así que esto es un engaño, me retiro. Y el rey se quedó pensando, de tanto que miraba a la pileta, no se había dado cuenta que ya no existían ni las plantas ni los animales que anteriormente había cuando estaba el hermoso árbol frondoso en el centro del jardín. El rey, sin pensarlo un segundo, envió a traer a los sabios de la corte, quienes con sus mentiras, inventos y suposiciones nada podían explicar en cuanto a este fenómeno sucedido. Ni siquiera la gran recompensa que ofreció el rey permitió recuperar el esplendor de los jardines. Muchos años después, una joven llegó a la reunión de todos los nobles. Y en esa reunión, el rey preguntó, ¿hay alguien aquí que pueda dar otra explicación por qué la belleza de mi jardín ya no es el mismo? Y la joven contestó, yo, mi rey, yo. Y le dijo, mire, señor rey, es que ya no existe el excremento de los animales. Y todos se carcajearon, todos se asombraron y pensaron en sacarla a la dama de la reunión. Y el rey contestó, alto, déjenla que termine. Entonces la dama empezó a explicar el fenómeno que había pasado en ese jardín. La joven prosiguió con su historia. El rey seguía escuchándola y ella explicaba, señor rey, señores, es que aquí ya no existe el excremento de las aves. Y del excremento de las aves vivían muchos animalitos. También de las polillas del árbol. Y así era el transcurso de la vida de estos seres vivos. De ese guano de las aves resplandecían grandes plantas y de las plantas hermosas flores. De las flores vivían algunos pájaros y aves e insectos. Entonces era un hábitat llena de seres vivos que demostraban el equilibrio de esa belleza en el cual se estaba manifestando la historia del jardín de Pablo Pedro Sacristán. La muchacha seguía explicando cuán importante era cada uno de esos seres vivos en ese jardín. Así que el rey le preguntó, oye muchacha, ¿y por qué sabes tanto sobre esta historia, sobre este caso, sobre este fenómeno? Y la dama contestó, es que señor, cuando tú cortaste el árbol y yo recién nacía, mi padre lo llevó a casa y lo plantó en casa e hizo un hermoso jardín. Y todo fue porque dio vida a muchos seres de la naturaleza, tanto a las aves, a los insectos y a todo tipo de animal que se acerca a un árbol, a un jardín. Hoy en día nosotros en casa tenemos el jardín más bello del reinado, Señor. Entonces el rey, ni corto ni perezoso, dijo, te haré la mujer más adinerada y rica del universo si tú me traes ese árbol a mi casa, a mi reinado. ¡Excelente!, exclamó el rey. Ahora podré recuperar mi jardín y a ti te haré rica. Asegúrate de que dentro de unas semanas todo esté listo. Utiliza tantos hombres como necesitas. Me temo que no podrá, majestad.
Si quieres, puedo intentar volver a recrear los jardines, pero no volveréis para verlos, no viviréis para verlos. Hace falta muchísimos años para recuperar el equilibrio natural. Con mucha suerte, cuando yo sea anciana, podría estar lista. Esas cosas no dependen de cuántos hombres trabajen en ella. El rostro del rey se quedó triste y pensando, comprendiendo lo delicado que es el equilibrio de la naturaleza. Con esta historia, nuestro propósito, nuestra meta será investigar en una área de un jardín cuáles son las características propias de ese lugar, cuáles son los animales y plantas de ese hábitat. Plantearé una pregunta investigadora. ¿Qué habrá en un jardín? Yo en este momento me he acercado, he elegido un árbol del jardín. En el árbol del jardín yo voy a buscar qué existe en este árbol, qué animalitos están viviendo en este árbol, qué pasaría si yo corto este árbol. Para esto yo doy mis propias hipótesis. Estudiantes, como ven en mis manos, son algunos instrumentos que tú tienes que utilizar cuando tú elijas una parte de una área de tu jardín e investigarás a través de tu lupita qué animalitos tan pequeños puede existir, por ejemplo en mi caso, de este árbol. Con tu pinza vas a seleccionar algunos de ellos, los vas a guardar en tu frasco o tal vez vas a usar esta palita para buscar algunos insectos, gusanos o mariposas o cualquier tipo de animalito que encuentres en el jardín, ¿verdad? Bien, chicos, ahora ya teniendo elegido el área que vas a indagar, también te invito a utilizar este cuadro donde vas a anotar el animalito o el insecto o el ave que has encontrado en esa área y vas a colocar sus características, de qué se alimenta y cuáles son sus formas de vida que tiene en esa área. Bien, ahora vamos a cerrar nuestra actividad de hoy día con algunas preguntas. Estas preguntas son, ¿qué han hecho hoy? ¿Para qué te servirán? ¿Por qué será importante organizar tu trabajo? ¿Habrá otra forma de hacerlo? ¿Cuál es? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué es lo que crees que podrías realizar para este tipo de investigación? Entonces, de todo lo aprendido, vas a realizar un listado de todos los seres vivos que has encontrado en el área que has elegido dentro de tu jardín. Y vas a colocar de qué se alimentan, qué características tienen, en qué tipo de suelo viven, cómo se cuidan este tipo de seres vivos para no cortar el equilibrio de vida de estos seres vivos. Entonces, esperamos que suban todos sus trabajitos y evidencias a la plataforma virtual de nuestra institución educativa. Hasta luego.